Para usar método de sustitución con identidades trigonométricas, este video lo voy a hacer especialmente repasando todo lo que tienen que saber de trigonometría. Entonces, acuérdense del círculo unitario, de donde sacaban todos los elementos en trigonometría. Vamos a recordar cómo era. Si agarramos un punto en este círculo unitario y ponemos una cuerda, este ángulo lo vamos a anotar como alfa. Y si de aquí genero un triángulo, pues inmediatamente puedo trabajar con este ángulo, ¿no? Seno de alfa, la definición es opuesto sobre hipotenusa. Pues opuesto es este lado, hipotenusa es exactamente el radio, entonces radio es 1. Lo que va a decir que si hipotenusa es 1, seno de ángulo va a ser el opuesto. En otras palabras, este va a ser seno de alfa. ¿Ok? Bien, la definición de coseno de ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es este lado y la hipotenusa es 1, lo que significa que en este triángulo coseno de alfa es el lado adyacente. Entonces, este lado es coseno de alfa. Muy bien, pues sabemos que en Pitágoras, si sumo los lados al cuadrado, deben darme la hipotenusa al cuadrado, lo que significaría seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Y ahí está la primera identidad más importante de trigonometría, de hecho la base de todo lo que es trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Bien, vamos a trabajar con el mismo círculo unitario, pero ahora voy a agarrar todo este lado como el radio, ¿verdad? Este va a ser radio igual a 1. Y este secante al círculo lo voy a llevar hasta que toque una línea que es tangente al círculo. Observen que se generó el triángulo azul. Pues entonces lo que voy a hacer, como este es radio igual a 1, vamos a sacar los otros dos lados. Sabemos que, como estamos hablando de un tangente de ángulo va a ser opuesto entre adyacente. Opuesto de este triángulo es este lado, adyacente es 1, lo que significa que tangente de alfa es opuesto en el triángulo azul. Vamos a ponerlo aquí, que este es tangente de alfa. Bien. Ahora, esta línea es corta, ¿no? Corta el círculo. Una línea cortante se llama secante. La definición de secante es hipotenusa sobre adyacente. Como adyacente es 1, nos quedamos en el triángulo azul, que la hipotenusa, o sea, todo, como le ponemos así, todo esto es secante
de ángulo. Bien, pues aplicamos otra vez Pitágoras. Aplicando Pitágoras obtenemos que 1 al cuadrado más tangente cuadrado de alfa es hipotenusa al cuadrado, o sea, secante cuadrada de alfa. Y así llegamos a la segunda identidad importante de trigonometría, que dice 1 más tangente cuadrada de alfa es igual a secante cuadrada de alfa. Ahora, vamos con la misma línea secante hasta que, voy a hacerlo rojo, hasta que esta línea secante toque esta tangente. ¿Ok? Observen que se genera ahora un triángulo rojo. Sabemos que si este es alfa, en el triángulo rojo, este va a ser alfa. Bien, pues vamos a ver ahora las otras definiciones. Si voy con la definición de cotangente de alfa, la definición es adyacente sobre opuesto. En este caso, el opuesto de este ángulo alfa, todo esto es 1, porque es el radio del círculo unitario. Entonces, opuesto es 1, cotangente de alfa va a quedar el adyacente en el triángulo rojo. Entonces, este es cotangente de alfa. Y la otra definición que nos falta es cosecante de alfa, que es otra vez la que corta. La definición de cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Como opuesto es 1, en el triángulo rojo, el cosecante de alfa va a quedar la hipotenusa. Entonces vamos a decir todo este pedacito es cosecante de alfa. ¿Ok? Y aplicamos otra vez Pitágoras. Un cateto al cuadrado, 1, más el otro cateto al cuadrado cotangente cuadrado de alfa, tiene que ser igual a hipotenusa al cuadrado, que es cosecante de alfa, cosecante cuadrado de alfa. Y de aquí nos salió la tercera identidad muy importante de trigonometría, que dice 1 más cotangente cuadrada de alfa es cosecante cuadrada de alfa. Bien, a todo esto se le agregan todavía las identidades básicas que dicen que tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Cotangente de alfa es coseno de alfa sobre seno de alfa, o 1 sobre tangente de alfa. Secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa, y cosecante de alfa es 1 sobre seno de alfa. ¿Ok? Bien. Vamos a ver para integrales y también en derivadas. Muchos de estos nos ayudaban. ¿Qué otras identidades necesitamos? Vamos a decir, si se les olvida esas dos fórmulas de aquí, 1 más tangente cuadrada de alfa igual a secante cuadrada de alfa, 1 más cotangente cuadrada de alfa es cosecante cuadrada de alfa. Lo que siempre vi en clases también desde que ven trigonometría es que seno cuadrado de, vamos a decir, alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1
pues lo puedo hacer así también y llego a lo mismo. Lo importante es que siempre sepan resolver la situación en situación que sea. Bien, si todo esto divido entre coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado entre coseno cuadrado de alfa es tangente cuadrada de alfa. Coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa es 1. 1 entre coseno cuadrado de alfa es secante cuadrada de alfa. Y me salió la misma identidad. O, vamos a ver, en la situación, otra vez, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, pero ahora divido con seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es 1. Coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es cotangente cuadrada de alfa. 1 entre seno cuadrado de alfa es cosecante cuadrada de alfa. Y ya me salió la otra identidad. Entonces, no hay cómo perderse. Realmente estas identidades se tienen que saber bien porque, pues, nos van a ayudar mucho en integrales. Bien, otro paquete de fórmulas de identidades que vieron en trigonometría son las de sumas y restas, de seno, coseno y tangente. Pero bueno, me interesa mucho seno y coseno más que nada. Seno de x más y, la fórmula era seno de x coseno de y más coseno de x seno de y. Seno de x menos y es seno de x coseno de y menos coseno de x seno de y. Coseno de x más y es igual a coseno de x coseno de y menos seno de x seno de y. Coseno de x menos y es coseno de x coseno de y más seno de x seno de y. Esas son 4 fórmulas muy importantes también. Vamos a decirles ecuación 1, 2, 3 y 4. Bien, pues de aquí, por ejemplo, si x es igual a y, la fórmula 1, ¿cómo se cambia? Va a ser seno de x más x, o sea, seno de 2x. Seno de 2x va a ser seno de x coseno de x más coseno de x seno de x, o sea, 2 veces el término seno de x coseno de x. En la segunda, cuando sustituyo, pues x menos x es 0. Seno de 0 me va a dar seno de x coseno de x menos coseno de x por seno de x se cancelan y me dan 0. En la tercera identidad, coseno de, si x es y, x más x es 2x. Entonces va a ser coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x, menos seno de x por seno de x sería seno de x cuadrado. Y en el 4, pues sería coseno de x menos x es 0. ¿Qué me va a dar? Coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x.
Seno de x por seno de x es seno cuadrado de x. Pero sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es, aquí estaba, es 1. Entonces, todo esto es 1. Y coseno de 0, sí es 1. Bueno, estas dos fórmulas lo vamos a usar también. Por eso, más que nada, insistí en ver esto, pero vamos a ver otras cosas. Si de estas mismas fórmulas sumo la identidad 1 más la identidad 2, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar del lado izquierdo seno de x más y más seno de x menos y, que es igual a, como estoy sumando estas dos ecuaciones, esto ya se sumó. El lado derecho, seno de x coseno de y, se va a sumar con seno de x coseno de y. O sea, 2 seno de x coseno de y. Y más coseno de x seno de y menos coseno de x seno de y se cancela. Entonces, en este momento de aquí puedo despejar seno de x por coseno de y, que va a ser 1/2, el 2 lo pasamos dividiendo, de seno de x más y menos seno de x menos y. Y esta es otra identidad, esta es una identidad que vamos a usar siempre cuando dentro de integral no tenemos los mismos argumentos de seno y coseno, sino uno es seno de 3x y el otro es coseno de 2x. ¿Ok? Entonces, en esas situaciones, si conviertes una en suma o resta, me va a simplificar toda la integración. Bien. Bueno, si los restamos, pues me va a dar seno de x coseno de y que se cancela y me queda coseno de x seno de y. Pero lo importante de todo esto es, aquí es una combinación de seno de un argumento por coseno de otro argumento. Entonces, de las primeras dos, ya tengo lo que quiero. ¿Qué tal si hago lo mismo entre 3 y el 4? El 3 y el 4, si los sumamos en el lado izquierdo, me va a dar coseno de x más y más coseno de x menos y es igual a coseno de x coseno de y más coseno de x coseno de y es 2 coseno de x coseno de y menos seno de x por seno de y con más seno de x seno de y se cancela. Bien, pues de aquí puedo despejar coseno de x por coseno de y, que va a ser 1/2 de coseno de x más y más coseno de x menos y. ¿Ok? Y aquí dijimos que es más. Ok. Bien. Pues esta va a ser la segunda identidad importante que vamos a usar en integrales. Lo voy a reescribir porque aquí como que no se ve muy bien. Coseno de x por coseno de y es 1/2 coseno de x más y más coseno de x menos y. Bien, entonces ahí está la ecuación. Bien, aquí ya tenemos una combinación seno de un argumento multiplicado por coseno de otro argumento. Aquí un coseno de un argumento por coseno de otro argumento. Y vamos a ver si, por ejemplo, 3 es negativo, 4 es positivo. De 4 voy a restar 3. ¿Ok? Si de 4 resto 3,
significa que voy a hacer la resta así. Coseno de x menos y menos coseno de x más y. Si resto de coseno de x, coseno de y, el coseno de x, coseno de y se cancelan. Y ahora de seno de x, seno de y, si resto menos seno de x, seno de y, va a ser 2 seno de x, seno de y. Lo que significa que seno de x por seno de y va a ser un medio coseno de x menos y menos coseno de x más y. Todo multiplicado. Bien, esas tres fórmulas son muy importantes cuando tenemos dentro de integral funciones trigonométricas seno, coseno, mezclados, multiplicándose, de la manera que los argumentos no son iguales. Muy bien. Y ahora de aquí, de estas últimas dos fórmulas que usé en el anterior, pues coseno de 2x, dijimos que es un coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Pero sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Eso significa que coseno de 2x lo podría reescribir así. En lugar de coseno cuadrado, pongo el despeje de aquí, que sería 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado es 1 menos 2 seno cuadrado. Esta es una definición de coseno de 2x. Pero el mismo coseno de 2x lo podría escribir también así. Coseno cuadrado lo dejo y resto, lo sustituyo el seno cuadrado de esta ecuación. Seno cuadrado, si despejamos de aquí, es 1 menos coseno cuadrado. Entonces sería 1 menos coseno cuadrado de x. Lo que me dice que coseno de 2x es coseno cuadrado más coseno cuadrado es 2 coseno cuadrado de x menos 1. O lo que dijimos arriba, coseno de 2x es 1 menos 2 seno cuadrado de x. Estas dos fórmulas nos van a ayudar muchísimo cuando vamos a tener integrales de seno y coseno y todos los exponentes van a aparecer pares. Observen lo que podemos hacer de aquí. De la primera ecuación voy a despejar coseno cuadrado. Entonces 2 coseno cuadrado de x es igual a coseno de 2x más 1. Menos 1 pasa al otro lado sumando. Y de aquí puedo poner coseno cuadrado de x es coseno de 2x más 1 sobre 2. ¿Ok? Si ahora voy a la segunda fórmula, entonces, si quiero despejar de aquí seno cuadrado, vamos a pasar 2 seno cuadrado al lado izquierdo, 2 seno cuadrado, y el coseno de 2x lo paso a la derecha. 1 menos coseno de 2x. Lo que me va a dar que seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y estas dos fórmulas las vamos a usar más que nada cuando dentro de integral todos los exponentes de senos y cosenos son pares. Nada más entonces se pueden usar. Si en estos integrales nos van a aparecer impares, olvídense de estas fórmulas.
Cuando hay exponentes impares, este va a ser la identidad más importante. Muy bien.